y vamos a ver el tema que he titulado El milagro del hacha. Amén. La semana pasada vimos de cómo Jesse, el siervo de Eliseo, fue cortado de la comunión de los profetas por su codicia. Naamán había recibido un milagro de parte de Dios, había sido sanado su cuerpo de lepra al sumergirse 7 veces en el Jordán, y cuando regresa donde Eliseo para darle las gracias con un regalo muy generoso, lo rechazó Eliseo, pero Jesse, codiciando los regalos, se va tras Naamán. Naamán le da alguno de los regalos, pero Dios le permitió a Eliseo enterarse de este engaño de Jesse y fue cortado de la comunión de los profetas. Esto, hermanos, trajo un despertar, por así decirlo, en medio de la comunidad de los profetas. La presencia de Dios era mucho más fuerte. Había sido quitado el pecado que quería estorbar esa comunidad, y esto pues trajo un crecimiento numérico en los discípulos, de tal manera que el espacio donde ellos se reunían les quedó pequeño. Entonces dice el versículo 1: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Los discípulos de Eliseo no solamente recibían instrucción ahí, sino que vivían en comunidad con ellos. Entonces ellos necesitaban un espacio mucho más grande, un espacio donde pudieran estar todos. Por ley de Dios, por la ley, el rey y el pueblo debían contribuir para la obra de Dios. Así está establecido en la ley. Pero en ese tiempo reinaba Joram, hijo de Acab y de Jezabel. Ocosías, su hermano mayor, había muerto y tomó el trono Joram. Y el propósito de Joram era el propósito que había dejado sus padres, Acab y Jezabel, y era erradicar el culto a Jehová y instituir el culto a Baal. De manera que no estaban interesados en financiar proyectos para la obra de Dios. De manera que los discípulos de los profetas debían de resolver el problema ellos mismos. Recordemos, hermanos, que aunque hay países donde se financia principalmente a la Iglesia Católica, aquí en Guatemala pues no financia el gobierno a la Iglesia Católica, pero sí lo financia indirectamente a través de la Fundación de Asistencia Social a la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Evangélica no recibe ningún financiamiento del gobierno. Entonces lo que se hace en las iglesias evangélicas es fruto del trabajo de los miembros. Amén. Es el fruto, y eso es lo que sucedía en esta situación. Los hijos de los profetas, por iniciativa, se propusieron a trabajar para construir un lugar más amplio. Hagamos de nuestra comunidad un lugar más amplio. De manera que fueron a la ribera del río Jordán, donde había muchos árboles madereros, a cortar madera y construir ese lugar. Dice el versículo 2: vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y dijo Eliseo, andad. Pero hay algo, un detallito ahí que es importante que lo veamos, hermanos. Uno de ellos sabía que aún en las labores seculares necesitaban de la presencia de Dios. Aún en sus labores cotidianas, aún en labores en las que no se les rendía culto a Dios, necesitaban de la presencia de Dios. Nosotros ahora como iglesia
Dice la Biblia que nos hemos constituido en reyes y sacerdotes para nuestro Dios por medio del sacrificio de Cristo. Es decir, ¿qué significa eso? Sacerdotes, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Y por eso Hebreos nos invita: entremos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Eso es porque Cristo derramó su sangre en la cruz y Cristo se constituye el camino al Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero en esta época Cristo no había muerto en la cruz, de manera que las personas no tenían acceso al trono de la gracia. Y Dios se manifestaba a través de los profetas y de los sacerdotes. De manera que uno de ellos dice: necesitamos la presencia de Dios, y la presencia de Dios está en el profeta Eliseo, y le dice: acompáñanos. Dice el versículo 3: y dijo uno: te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondió: yo iré. Porque sabía que en Eliseo habitaba el Espíritu Santo de Dios, la unción del Espíritu Santo de Dios. Y fue una muy buena decisión, hermanos. Por eso, ese pequeño detalle nos enseña a nosotros hoy día de no buscar a Dios solo en nuestras actividades o decisiones importantes de nuestra vida, sino que también tenemos que incluir a Dios en todas las actividades sencillas y cotidianas de nuestra vida. Es por eso, hermanos, que es importante todos los días doblar nuestras rodillas y orar. Buscarle la presencia de Dios, y que nosotros en nuestra oración digamos, como dijo Moisés en Éxodo 33:15: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Eso fue lo que le dijo Moisés a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios: Señor, que nunca me falte tu presencia, que siempre me acompañe tu presencia en todo lo que realice en mi vida, en todas las decisiones. Porque mire, hermanos, si la presencia del Señor está con nosotros, dice la Biblia que en Él somos más que vencedores. Y dice la Biblia que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice la Biblia que Él es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y dice la Biblia que Él es mi pastor y que nada me faltará. De manera que no puede faltar la presencia de Dios con nosotros. Y si la presencia de Dios está con nosotros, también nos va a disuadir de pecar, de caerle la gracia. Bueno, se fueron los discípulos de los profetas a trabajar, y algunos de ellos pidieron prestadas herramientas, y uno de ellos pedía prestado un hacha, y cuando estaba cortando con el hacha el tronco, no se dio cuenta que la cabeza del hacha ya se estaba floja y se zafó del mango, y la cabeza del hacha fue a caer al fondo del río Jordán. Dice el versículo 5: y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. Y cuando esto sucedió, en su angustia clama por ayuda al profeta Eliseo. Y vamos a ver, hermanos, algunas enseñanzas muy importantes en esta historia. Este hombre que llevaba esta hacha prestada, escúcheme bien, tenía la disposición para servir. Diga conmigo: disposición. Tenía la disposición para servir, pero también tenía la fuerza, ¿verdad? Tenía la disposición y tenía la fuerza. Diga conmigo: fuerza. Fuerza. Y hay un tercer elemento que este hombre
con el que este hombre contaba para poder hacer ese trabajo, y es la herramienta. Amén. Ya conmigo, herramienta. Entonces tenía disposición, tenía la fuerza y tenía la herramienta para servir. Y estas son características que nosotros necesitamos para servir en la obra de Dios. Así como estos hombres, estos discípulos de profetas trabajaban para mejorar el bienestar de su comunidad, cada uno de nosotros también tenemos que tener esa disposición, amén, de trabajar en la obra de Dios para el engrandecimiento de nuestra comunidad cristiana. Amén. Debe haber disposición en nosotros de servir. Miren, tenemos un conflicto, quizá podríamos llamarle, y es de que nosotros en lo secular trabajamos y somos responsables en nuestro trabajo, porque hay de por medio una recompensa económica. Nosotros vamos a trabajar porque si no trabajamos, pues no nos pagan salario o no ganan nuestro negocio. Y si no hay dinero, pues no tenemos para comer. Entonces ese es un incentivo para que nosotros todos los días nos levantemos y vayamos a trabajar. Ese incentivo no está en la iglesia, el incentivo económico. Amén. Los hermanos que están ahí de servidores no se les paga nada económicamente, ¿verdad? Entonces, si en lo secular el incentivo económico nos mueve a ir a trabajar, entonces ¿qué nos mueve a nosotros para servir a Dios? Es una pregunta que yo le hago a usted, yo no se la voy a responder. Amén. ¿Qué nos mueve a nosotros para servir a Dios? Porque sí, muchas personas no quieren servir a Dios porque no hay una recompensa económica, ¿verdad? Si me pagan, sí lo hago. Pero debe haber una disposición en cada uno de nosotros, una convicción en cada uno de nosotros de servir a Dios por amor. Amén. Por amor. ¿Por qué por amor? Porque Él nos amó primero. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice por amor, porque Él nos amó y estamos correspondiendo a ese amor. ¿Cómo? Con nuestro servicio. De manera que debe haber una disposición para servir a Dios, no a la fuerza, no forzado, sino que una disposición para servir a Dios. Estos hombres que fueron a trabajar, a cortar madera para engrandecer el área, ellos lo fueron a hacer, ellos lo hicieron voluntariamente. Se dispusieron y fueron a trabajar voluntariamente. Esa disposición necesitamos nosotros. Pero dijimos que también tenía la fuerza. Y nosotros también necesitamos la fuerza, ¿verdad? Hermano, pero aquí venimos a cargar cosas. No precisamente, pero necesitamos la energía que Dios nos da para hacer la obra del Señor, pero también la capacidad. Y déjeme decirle algo, mire para acá, todos tenemos capacidad. Amén. Todos tenemos capacidad. Hermano, pero si yo no sé tocar teclado, pues tiene otras capacidades. Tiene otras capacidades que usted puede poner para el servicio de la obra de Dios. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 4, versículos 10 y 11. Se los voy a leer. Cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según el don que ha recibido. La Biblia ya está declarando que cada uno hemos recibido un don. Ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, ese don lo tienen mucho, ¿verdad? Les gusta hablar bastante. El don de hablar. Y aquí dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.
Porque hay unos que son muy platicadores. Use ese talento para Dios. Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ¿qué es ministrar? Servir. Vamos a cambiar la palabra ministra por servir. Si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todos hemos recibido un don para ponerlo al servicio de la obra de Dios. Ahora, ese don que nosotros ponemos al servicio de la obra de Dios debe ser voluntario. Tenemos que tener la disposición, porque si dice, sí, yo tengo el don, pero si me pagan si lo hago, entonces ese don ya no es por disposición, por voluntad, sino porque hay un compromiso monetario de por medio. Por eso dice la Biblia, el Señor Jesucristo dice, el asalariado ve que viene el lobo y dice, y se va. ¿Por qué? Porque es asalariado. Lo que me pagan no compensa el riesgo que estoy corriendo con el lobo. Pero el pastor de las ovejas, ¿qué hace? El pastor de las ovejas no está ahí porque es asalariado, sino porque ama a las ovejas y las defiende. Amén. Entonces ya hablamos sobre la disposición, hablamos sobre la fuerza. Ahora, los árboles no se podían cortar solo con disposición y fuerza. ¿Qué más se necesitaba? La herramienta. Ahora, para el cristiano, ¿cuál es la herramienta? Es el poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Amén. No se puede trabajar, en este caso, cortando árboles solo con disposición y fuerza. Se necesita la herramienta. De manera que cuando este hombre perdió el hacha, perdió su capacidad para hacer la obra. Ya no podía agarrar el mango del hacha y pegarle al tronco, no se iba a cortar. Primero le iban a doler las manos o se iba a quebrar el mango del hacha, pero no iba a cortar nunca el árbol. ¿Por qué? Porque había perdido su herramienta. Cuando el cristiano contrista al Espíritu Santo, queda incapacitado para hacer la obra de Dios. Yo no sé si me está escuchando. ¿Y cómo contristamos al Espíritu Santo? Pecando, haciendo lo que a Dios no le agrada. Quedamos incapacitados para hacer la obra de Dios. Jueces 16 nos habla acerca de Sansón, que fue bien sonzón, porque él quedó incapacitado cuando contristó al Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 20. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La capacidad que el Espíritu Santo le había dado a Sansón era la fuerza física, una fuerza sobrenatural. En cuando venía el Espíritu Santo sobre Sansón, se llenaba de fuerza y podía hacer proezas que ningún otro hombre podía hacer. Y en este caso, Dalila lo sedujo para que le diera el secreto de su fuerza. Sansón la engañó 2 veces, pero la tercera vez Sansón le abrió su corazón y le dijo, yo soy nazareo, nunca se me ha cortado el pelo, y el día que se me corte mi pelo, entonces perderé mi fuerza. La fuerza no estaba en el pelo de Sansón, la fuerza estaba en la unción del Espíritu Santo sobre él. De manera que cuando cortaron su cabello, que era el símbolo de la presencia de Dios en su vida, el Espíritu Santo se apartó de Sansón
y quedó incapacitado. Hermanos, la obra de Dios la hacemos con disposición, la hacemos con capacidad, pero necesitamos la herramienta del Espíritu Santo en nosotros. Y tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasó cuando este hombre perdió el hacha? Se dio cuenta inmediatamente. Escúchame por favor. Cuando nosotros hemos contristado al Espíritu Santo, nos damos cuenta. Nos damos cuenta. Que nos hagamos los desentendidos ya es otra cosa, pero nos damos cuenta. Por supuesto que nos damos cuenta. Cuando la presencia del Señor ya no está con nosotros, nos damos cuenta. Pero este hombre inmediatamente reaccionó. Ah, Señor mío, era prestada, grita. Tenemos que considerar cosas diferentes en esa época ahora. Ahora, hermano, no sé, se me pasó, no averigüé cuánto cuesta un hacha ahora. ¿Alguien sabe cuánto cuesta un hacha? ¿Tiene alguna idea más o menos cuánto vale un hacha? ¿Ah? No, ¿verdad? Pero ¿será que valdrá unos 200 quetzales un hacha? Tal vez, ¿verdad? Y una buena hacha unos 500, no sé. Pero en esa época, hermanos, el hierro era caro. Y la forja no era un oficio era muy escaso en Israel, el forjado. O sea, los herreros eran muy escasos. Y era muy caro para un ciudadano común tener una herramienta de hierro. Más aún para los discípulos de los profetas que vivían con limitaciones económicas. Eran despreciados por la sociedad idólatra que gobernaba en Israel. Entonces no era algo como para decir, ay, se me cayó el hacha, bueno, voy a ir al mercado a comprar otra. No era algo factible para este hombre. No solamente era escaso, era sumamente caro. No sé, tal vez podríamos compararlo hoy día que le dice a alguien, mira, préstame tu Hilux último modelo para llevar una a mi carga y lo va a hacer pozoles, ¿no? Y si es de escasos recursos, ¿cómo le va a pagar el Hilux? Y casi era lo mismo para este hombre en esa época. Este hombre había logrado que alguien le prestara su hacha, por lo tanto era responsable de cuidarla y devolverla a su dueño. Y esto, hermano, a nosotros nos enseña que nosotros somos responsables de cuidar los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Porque mire, los dones que el Espíritu Santo nos da, Él los distribuye y Él los usa como Él quiere. No son nuestros, son prestados los dones. Dice 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Por qué? Porque al Espíritu Santo le pertenecen los dones. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que bueno, Dios me va a usar a mí con un don de sanidad. Gloria a Dios, me va a usar con un don de sanidad, pero yo no puedo usar ese don de sanidad como yo quiera. Es el Espíritu Santo que lo usa como Él quiere. Bueno, ahora que tengo el don de sanidad, voy a poner mi localito y pongo ahí mi letrero, se hacen sanidades. 200 quetzales por milagro. No, hermano, no funciona. El Espíritu Santo no va a permitir eso. Amén. No va a permitir eso el Espíritu Santo. Se profetiza a domicilio. Profecía del futuro, 300 quetzales. Profecía del presente, 100 quetzales. No, el Espíritu Santo no lo permite porque Él los usa como Él quiere. No nos pertenecen a nosotros los dones. Son diversidad de dones.
palabra de ciencia, palabra de sabiduría, dones de fe, de milagros, de sanidades, de profecía, interpretación de lenguas. Todos esos dones el Espíritu Santo los reparte y los usa como Él quiere. Amén. Pero somos responsables de usarlos con sabiduría y temor. Porque mire, ya sea que los usemos correctamente o usemos incorrectamente o los dejamos ahí abandonados, vamos a dar cuentas a Dios. ¿Y cómo respaldamos eso bíblicamente? En Lucas 19, capítulo 19, verso 15 en adelante. Ahí hay una historia que dice, una parábola que dice: aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridades sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. También a este dijo: tú también sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era severo, que tomo lo que no puse y que sigo donde no sembré. Es decir, hermanos, tenemos la responsabilidad de cultivar esos dones que el Señor nos ha dado. Muy bien. El hombre perdió el hacha y clama al varón de Dios. Miren, hermanos, las cosas materiales se pueden conseguir con dinero, ¿verdad? Pero de los dones del Espíritu Santo solamente Dios los puede dar. Este hombre fue consciente de la pérdida del hacha y su incapacidad para restituirla. Por eso pide ayuda al hombre de Dios. Así, hermanos, cuando nosotros sentimos y nos damos cuenta que hemos contristado al Espíritu Santo y que la presencia del Señor nos ha abandonado, en ese momento también debemos de clamar como clamó este hombre. Doblar nuestras rodillas y clamar al Señor misericordia. Recuérdense que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Siempre les he hablado desde este lugar que Él está más interesado en perdonarnos y restaurarnos que en castigarnos. Él tiene ese interés en que nosotros seamos restaurados y no destruirnos. Él no quiere destruirnos. Dice el profeta Jeremías: Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío se aparte de sus malos caminos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el hombre que cuando perdió su hacha clama? Porque este hombre sabía que por mucho que lo intentara, él no podía seguir haciendo la obra, no podía seguir cortando árboles con el mango del hacha. De la misma manera, seamos nosotros conscientes de nuestra necesidad del poder de Dios en nuestra vida. Porque sin su poder, todo esfuerzo que nosotros hagamos es en vano. Sin la presencia de Dios no está con nosotros, todo esfuerzo que nosotros hagamos es en vano. Por eso es muy ilustrativo esta situación del hombre. Por mucho esfuerzo que este hombre hiciera, sin la cabeza del hacha, él no podía seguir trabajando. Era en vano que golpeara con el mango del hacha los árboles. No iba a funcionar, se iba a frustrar, se iba a cansar, se iba a lastimar. Así, hermanos, nosotros cuando hemos perdido el poder de Dios en nuestra vida y queremos seguir haciendo la obra de Dios, no
vamos a tener resultados porque es en vano. Nos vamos a frustrar, nos vamos a cansar, nos vamos a decepcionar. Mire lo que dice Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Si permanecemos en él, vamos a dar frutos. Si no permanecemos en él, no vamos a dar frutos. Y termina diciendo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sin su presencia no podemos hacer nada. Versículo 6, Segunda de Reyes 6:6. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. ¿Por qué Dios se interesaría hacer un milagro así? Porque los enemigos del evangelio toman estas historias y dicen, esos son cuentos baratos, esos son mentiras. ¿Cómo va a flotar un hierro? Y que fuera plástico. ¿Por qué Dios se interesó hacer un milagro así? Y hay consideraciones que tenemos que tomar en cuenta, hermanos. El hombre que perdió el hacha era un hombre piadoso. Era un hombre temeroso de Dios. El hombre que perdió esta hacha era incapaz de reponer esa hacha. No podía comprar otra. No tenía los recursos económicos y además era algo que en esa época era escaso. De manera que su única esperanza era Dios. Veamos, hermanos, cómo es nuestro Dios. Hace un par de semanas vimos que Dios se interesó en sanar de lepra a un importante comandante del ejército sirio. Un milagro muy significativo, sanar la lepra a una persona muy importante. Y ese mismo Dios también se interesa en un humilde discípulo de Eliseo que perdió un hacha. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Romanos capítulo 2 versículo 11 dice que para Dios no hay acepción de personas. No hay acepción de personas para Dios. Quizá alguno diga, Dios atiende más al pastor porque es el pastor y a mí no. No, hermanos, ante sus ojos todos somos iguales. Él inclina su oído a la oración de todos aquellos que le buscan con sinceridad. Al corazón contrito y humillado no despreciará nuestro Dios. ¿Y qué mira Él en nosotros? Nuestros títulos, nuestra posición económica, social, nuestra importancia. ¿Qué es lo que Dios mira en nosotros? Dios no mira nada de eso. Si estamos bien vestidos, si estamos mal vestidos, si somos rubios, de ojos verdes, Él no mira nada de eso. Él mira nuestro corazón. Y así como Dios hizo un milagro en un hombre importante, así también hace un milagro en un hombre humilde. Algunos que quieren ridiculizar la Biblia dicen, no, lo que pasa es que Eliseo agarró un palo y logró meter el palo en el agujero del hacha y con eso lo levantó. Otros dicen, no, lo que pasa es que Eliseo agarró el palo y lo logró meter debajo del hacha y como la madera flota, el palo hizo que flotara el hacha. Pero no, hermanos, estas cosas no son válidas, porque el río Jordán
es un río caudaloso y es un río profundo. Amén. Entonces Eliseo le dice, ¿por dónde cayó el hacha? Yo estaba allá. Bueno, pum, tiró el palo y sale flotando el hacha. Eso solamente Dios lo puede hacer. Pero hermanos, si nosotros queremos ir un poquito más profundo en esto, este milagro tiene un simbolismo para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque dice el versículo 6, a final del versículo 6, entonces cortó él un palo, el profeta Eliseo, cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. El milagro se hizo a través de un pedazo de madera. Y ese pedazo de madera simboliza el madero donde Cristo fue crucificado para rescatarnos. Fue necesario un madero, la cruz de Cristo, para que se produjera el milagro de la salvación. Y nosotros éramos esa hacha hundida en el lodo cenagoso del pecado. ¿Y de ahí quién nos iba a rescatar? Nadie, solamente Cristo. Solo un milagro sobrenatural pudo hacer flotar el hacha. De la misma manera, solo un milagro sobrenatural pudo rescatarnos del pecado. El milagro de la cruz. Cristo murió, pero también resucitó, derrotando a principados y potestades, clavando el acta de decretos que estaba en contra de nosotros en la cruz y dándonos vida eterna. Ese simbolismo tiene este milagro, hermanos. Un milagro, podríamos decirlo, trivial, pero con mucho significado. Pero miren, hermanos, este milagro nos muestra que Dios está interesado también en las cosas sencillas de nuestra vida. Dios está interesado en todo lo que nosotros hacemos y Él lo puede hacer, hermanos. Déjenme decirle por qué. Porque de los atributos de Dios puedo mencionar su omnipresencia. ¿Qué significa la omnipresencia? Que a la vez que Dios me está atendiendo a mí, a la vez lo está atendiendo a usted. Y lo está haciendo personalizadamente. Está poniendo toda su atención en mí y a la vez está poniendo toda su atención en usted. Y está poniendo toda su atención en todos los cristianos que le claman alrededor del mundo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Un atributo que solamente Dios tiene. En el momento que usted está orando, Dios está atendiendo su oración. Pero también está atendiendo la oración de los miles de cristianos que están orando alrededor del mundo en ese momento. Esa es la omnipresencia de Dios. Y vuelvo a repetir, solo Dios la tiene. Por eso, hermanos, con el respeto que se merecen, ¿por qué le voy a clamar a un santo que ya murió si no es omnipresente? Le voy a estar clamando yo aquí y otro le va a estar clamando allá, no va a poder ni al uno ni al otro porque no es omnipresente. Pero Dios sí lo es. Y otro atributo de Dios es que es omnipotente. ¿Qué significa eso? Que todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. Es imposible que el hierro flote. Para Dios no hay nada imposible. Si Él con su palabra creó el cielo y la tierra, Él dijo sea la luz y fue la luz. Él dijo sepárese la tierra de las aguas y se separó la tierra de las aguas. Él dijo produzca la tierra hierba verde y árboles y se produjo
hierba verde y árboles, con su palabra. Para Él no hay nada imposible, hermanos. Eso es lo que le dice a Abraham. ¿Habrá algo imposible para Dios? Cuando ellos no creían que le podía dar un hijo en su vejez. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Y sabe una cosa, ese es nuestro Dios, a quien nosotros buscamos y servimos. De manera que este milagro nos enseña que Dios está interesado aún en las cosas sencillas de nuestra vida. Yo voy terminando. Hace muchos años atrás estaba platicando yo con un hermano nuevo en el evangelio, y él me contaba que en cierta ocasión iba con su esposa manejando su vehículo. Los dos iban por una montaña y ya era de noche. Y el lugar era muy solitario y el carro empezó a fallar. Entonces la esposa empezó a orar y pedirle a Dios que hiciera un milagro en el vehículo para que pudieran salir de esa montaña y regresar con bien a su hogar. Y en algún momento todos los problemas que el carro tenía se fueron y el carro empezó a funcionar con normalidad. Y ella dijo: gloria a Dios, Dios hizo un milagro en nuestro carro. Y mientras este hermano me contaba esto, me decía: pero mire, me decía, yo no lo creo, porque Dios tiene cosas más importantes que hacer que estar ayudándonos con nuestro carro. Dios está muy ocupado en otras cosas. ¿Y cómo ibas a tener tiempo para atendernos en ese momento con nuestro carro? No creo que Dios nos haya ayudado. ¿Sabe, hermanos? Dios tiene tiempo para nosotros en todo momento. Y Dios no solamente está interesado en las cosas importantes de nuestra vida, sino que en las cosas sencillas de nuestra vida. Y podemos clamarle a Él. Amén. Porque el versículo de Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Ahora yo le pregunto, ¿qué condiciones pide ahí? ¿Qué otras condiciones pide? Clama a mí cuando sea importante y yo te responderé. ¿Así dice? No. Él dice: clama a mí. ¿En qué? En lo que sea, y yo te responderé. Pero también nos enseña a reconocer que Dios nos ha dotado de capacidades para que las usemos en su obra. Y debemos hacerla con disposición, con nuestra fuerza y con las herramientas del Espíritu Santo. Así que si en un momento hemos sido negligentes y descuidado el don de Dios y lo hemos perdido, podemos clamarle a Él. Amén. Podemos clamarle a Él y Él está dispuesto a llenarnos. Por eso dice Santiago: pero pida con fe, no dudando. Pida con fe, confiando en que Dios está interesado en nosotros y que Dios nos ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Así de que, hermanos amados, los invito para que usted disponga su vida para servirle a Dios. Pero no lo haga por interés. Voy a servirle para que Dios me bendiga. Voy a servirle para que Dios me haga prosperar. No, hágalo porque lo ama. Amén. Porque qué feo se siente uno como padre que su hijo le dé un abrazo o le dé un beso por interés, ¿verdad? Qué feo, ¿verdad? Ay, papito, te voy a dar un abrazo, te voy a dar un besito, papito chulo. Mira, dame 10 quetzales. Pero cuando nos da un abrazo y un beso porque nos ama, hermanos, qué rico se siente. Y así es nuestro Dios. Hagámoslo. Hermano, sírvalo a Dios para que Dios lo bendiga. No, hermano, sírvalo porque usted ama a Dios. Y Él es un Padre misericordioso que cuando mira que nosotros lo hacemos con todo nuestro corazón, entonces Él se agrada de nosotros. Ay, voy a abrir las ventanas de los cielos sobre mi hijo. Pero hagámoslo con amor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Voy a invitar a los que se pongan de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Póngase de pie.